Faringe. La faringe va a estar comunicada gracias a la nasofaringe, a la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va a estar limitada superiormente por un techo, el cual está constituido por la base del cráneo. La base del cráneo va a ser lo que viene siendo la porción basal del occipital y también el cuerpo del esfenoides. Inferiormente se va a comunicar con la orofaringe, que viene siendo por aquí. Y la nasofaringe, su porción anterior va a ser la porción posterior de la cavidad nasal, que son las cuanas. Va a tener gran proporción de amígdalas faringeas, de las cuales se pueden aumentar de tamaño cuando se enferman, y va a tener comunicación con el conducto auditivo, gracias a dos pliegues, el pliegue salpingofaringio y el pliegue del rodete del elevador. Vamos a tener la orofaringe, que es la continuación de la nasofaringe, y la orofaringe va a estar comunicada con la nasofaringe superiormente e inferiormente con la laringofaringe. Anteriormente va a estar comunicada, o más bien, su límite anterior va a ser el istmo de las fauces, que es la porción posterior de la cavidad oral. Y por último tendremos a la laringofaringe. La laringofaringe va a estar comunicada hacia el esófago y anteriormente vamos a tener la laringe. La laringofaringe va a ser en cierta forma un puente de unión entre lo digestivo y lo respiratorio. Por eso tienen un tipo de sistema del cual la epiglotis cubre cuando baja el bolo alimenticio. Y después vamos a tener lo que viene siendo va a tener fascias, una fascia gruesa y una fascia fina. Va a tener músculos que son los constrictores, el superior, medio e inferior, y también el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio, de los cuales van a estar inervados por el par craneal 10, que es el nervio vago. Y pues las arterias van a ser, o su irrigación más bien dicho, de la faringe, van a ser dadas por la arteria faringea ascendente, la arteria tosiliar y la palatina ascendente, que son ramas de la arteria facial, y la maxilar y la lingual. En la mayoría son vasos que vienen de la carótida externa. Y en las venas pues van a ser por la yugular interna y la vena facial. Va a tener sistema linfático, que va a ser los paratraquiales y los infrayodeados. Y por último, los nervios, la inervación, va a ser el plexo faringio, que está dado por el nervio laringio externo, que es rama del laringio superior. Y también vamos a tener el nervio glosofaringio, que es el par craneal 9. Y los otros dos son dados por nervios vagos. Y sería todo. El esófago. El esófago es un órgano muy largo. Más que nada, el esófago constituye lo que viene siendo... Su trayecto va a empezar de la laringe. De ahí, del esfínter esofágico superior, que va a estar con músculo esquelético. Va a bajar, va a ir inferiormente y se va a ir al mediastino superior. Pasa por el mediastino superior y pasa posterior al mediastino posterior. Y luego atraviesa el diafragma. Atraviesa el diafragma y después de atravesar el diafragma se transforma completamente en músculo liso. Y este tipo de órgano está muy grande, mide 25 centímetros y de longitud. Y pues se encuentra posterior a la tráquea, se encuentra anterior a las vértebras, a los cuerpos vertebrales, y pues genera un hiato esofágico en el diafragma. Hiato pues significa pues un orificio. Va a tener mucosa, va a tener una submucosa, va a tener capa muscular. La capa muscular llama la atención porque el tercio superior del esófago va a ser músculo esquelético.
Pero el tercio intermedio va a ser músculo esquelético y liso, y el tercio inferior va a ser músculo liso. ¿Por qué? Porque es un órgano de transición, un órgano que ayuda a transformar el epitelio a otro tipo de epitelio, como ya lo habíamos dicho, para que pueda degradar ahora sí los nutrientes y absorberlos, que viene siendo el estómago. Se comunica con el estómago después de pasar al diafragma, después de atravesar al diafragma. Y también tenemos otra capa que no es la serosa, que va a ser la adventicia. Esta adventicia no tiene mesotelio y ayuda a pasar varias estructuras a través para que lleguen al esófago, como lo que viene siendo las arterias, ganglios y nervios. Vamos a tener que la irrigación del estómago pues van a ser las arterias esofágicas, que van a ir de distintas ramas. Van a ser, por ejemplo, las arterias torácicas, las bronquiales y las ascendentes de la arteria gástrica izquierda. Van a dar ese tipo de irrigación al esófago y se conoce como arterias esofágicas. Va a tener un drenaje venoso en el cual van a participar pues las hemiazigos, las esofágicas y las venas gástricas izquierdas, y la vena de las higos, que pues es la porción torácica. Y va a tener un drenaje linfático también, que pues va a ser pues va a ser por medio del mediastino posterior, y van a ser nódulos, más que nada, esos nódulos del mediastino posterior, y van a tener también drenaje linfático de la gástrica izquierda. En su inervación vamos a tener que tiene al nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho va con todo el transcurso del esófago, va hacia la derecha, pero al atravesar el diafragma se pasa posterior y crea un plexo, el plexo vagal. Y en cambio el nervio vago izquierdo va del lado izquierdo del esófago, pero al atravesar el diafragma genera el plexo vagal anterior. Y eso sería todo del esófago. Estómago. Estómago es el órgano en forma de J, del cual se encuentra inferior al diafragma. Es la continuación del esófago en su porción abdominal. Vamos a tener que el estómago va a degradar más que nada los alimentos y los va a transformar en quimo, gracias a las células que él tiene en su mucosa. Vamos a tener que tiene un cardias, que es la unión entre el esfínter esofágico y lo que viene siendo ya la porción del estómago. Un fundus que resalta superiormente, pero hacia la izquierda. Un cuerpo, que es lo más central del estómago. Un píloro, que está dividido en tres: en antropilórico, en canal pilórico, que el canal pilórico sirve de conducción. El antropilórico sirve como el inicio del píloro. Y tenemos un píloro, que ahí es donde se depositan y va sacando poco a poco el quimo. Vamos a tener que el estómago también va a tener capas, como cualquier tipo de órgano, o cualquier órgano que integre o sea parte del sistema gastrointestinal. Vamos a tener que tiene una mucosa, una submucosa, va a tener músculo liso, porque pues ya estamos en la porción inferior del diafragma, que dijimos de que el músculo liso se va a presentar aquí. Y tenemos una capa serosa también. La mucosa es muy importante porque tiene células. Estas células pueden generar varios tipos de sustancias para poder absorber o inclusive degradar. Vamos a tener las células epiteliales y vamos a tener glándulas gástricas. Estas van a formar las criptas, se van a proyectar y van a formar las criptas y van a producir moco junto con otras células, que son las células de la mucosa superficiales. Vamos a tener células del cuello que también producen moco, y tenemos las células principales,
que las células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica, de las cuales pues van a degradar lo que vienen siendo los ácidos grasos, o sea, van a hacer degradar los lípidos, la lipasa gástrica. Y vamos a tener las células parietales, que producen factor intrínseco que sirve para absorción de la vitamina B12, y también van a producir ácido clorhídrico. Vamos a tener las células G, que más que nada son células como endocrinas, que van a producir la hormona de la gastrina, y también la va a llevar hacia el torrente sanguíneo. Esta hormona más que nada sirve para deteriorar las proteínas, ya que en el estómago empieza la digestión de las proteínas junto con los de los lípidos. En su irrigación, vamos a tener varios tipos de arterias, que es la arteria gástrica izquierda, que viene del tronco celíaco, la arteria gástrica derecha, que viene viene de la hepática propia. Y vamos a tener otro tipo de arterias, como la arteria gastromental derecha, que pues se origina de la arteria gastrodenal. Y vamos a tener la gastromental izquierda, que viene de la arteria esplánica. Y por último vamos a tener la arteria gástrica posterior, que la arteria gástrica posterior viene también de la arteria esplánica. En su inervación, pues vamos a tener varios tipos de cierta forma de inervación del estómago. Vamos a tener una porción motora, de la cual esta motora es del músculo liso. Y vamos a tener una pues simpática, del cual pues van a ser los nervios vagos. Recordemos de que los nervios vagos bajan junto con el esófago, y el nervio vago derecho forma el tronco posterior, y el izquierdo el tronco anterior. El drenaje linfático del estómago está dado por 3 nódulos. Los nódulos son el suprapilórico, que pues va a dar drenaje linfático al píloro, el gástrico superior, que va a dar en la curvatura menor, y en la curvatura mayor vamos a tener los nódulos pancreático colonial, creo que se llama así, colonal. Y estos tipos de nódulos van a drenar lo que viene siendo la curvatura mayor y el fundus.